Vamos a comenzar charlando, como ya es habitual, con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Milich, para conocer las novedades de las últimas horas que arroja esta pandemia que ojalá se vaya prontito. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, un gusto. Bueno, Igualmente. en el día de ayer tuvimos en Villa Constitución 25 casos positivos. En el departamento tuvimos en Alcorta 3 casos, en Bombal un caso, hacía mucho tiempo que Bombal no tenía, por suerte, casos. En Palme 7 casos, Máximo Paz 1, Pavón 2, Pavón Arriba 3, que hace un total de 17 positivos en el departamento. Y en las otras localidades que siempre mencionamos, Alvear 2, Arroyo Seco 6, Figuera 2 y Pueblo Ester 1, un total de 11, lo cual hace un total entre Villa, el departamento y las otras localidades de 53 pacientes. Esto significa que arrancamos la semana esta ya con un número más alto en relación a la semana pasada, que el Claro. máximo que tuvimos en un día la semana pasada fue un total de 46 el día 26, o sea, acá arrancamos con 53. E indudablemente siempre estoy diciendo de que lo que va en la baja de casos que tenemos está dado siempre por los números del departamento o de las localidades vecinas, no así Villa Constitución, que se mantiene en una constante permanente de 25, 26, 28, 30, por ahí bajamos un poquito el fin de semana. Así que bueno, yo creo que hay que seguir ejecutando los protocolos, tratar de bajar esto. Lo que sí estamos todavía bien, digamos que mantuvimos una meseta en cuanto a lo que es las internaciones. En el día de hoy tenemos en el sanatorio privado, Sanatorio Rivadavia, 4 internados en el piso, un paciente en terapia intensiva. En el hospital tenemos 7 pacientes en la unidad de terapia intensiva, 3 pacientes que están en asistencia respiratoria mecánica. En la zona COVID tenemos 3 pacientes y en la zona roja denominada de ingreso 2 pacientes, los cuales tenemos en total 12 pacientes en el efector público, que es el hospital, y 5 en el sanatorio, que hace un total de 17 pacientes internados, los cuales nos permite aún manejar con cierto criterio, digamos, de confianza en el sistema que se ha montado en cuanto a las internaciones, que no tenemos un desborde en cuanto a internaciones, afortunadamente. Bien. Doctor, ayer el Ministerio de Salud de la provincia informó la muerte de una persona de 67 años aquí en Villa Constitución. ¿Se trata de un nuevo deceso o es una muerte que ya se había informado desde el hospital? No, no, es una que ya habíamos agregado nosotros desde el informe diario que damos, que la semana pasada incorporamos 4 en total de los que Ujú. teníamos ya registrados, que son los pacientes. No, desde el último informe de fallecidos no hemos incorporado afortunadamente ninguno. Bien. Doctor, ¿está prevista una nueva reunión para los próximos días en cuanto a lo que tiene que ver con la organización de la logística para la vacunación? Sí, sí, sí. Estas son reuniones que probablemente vamos a hacer semanalmente entre todos los que nos hemos convocado para colaborar todos con opiniones. Ayer hemos dado un marco referencial para que exclusivamente el servicio de vacunación del hospital, conjuntamente con la jefa de farmacia del hospital, que den los lineamientos y nosotros lo que vamos a hacer es apuntalar o ayudar con ideas o con elementos que podamos contribuir a que la campaña de vacunación esté bien diseñada y que sea lo más eficaz posible. Ya hoy nos empezaron a distribuir al personal de salud unas planillas sociales en las cuales cada uno de los integrantes de cada servicio dentro del hospital debemos conformar con todo nuestro personal a cargo, ya sea médico, de enfermería o mucamas que trabajan en cada sector, eh, llenar una planilla debidamente prolija y que sea lo más fidedigna posible en cuanto a que eso va a servir para seleccionar incluso dentro del personal de salud quiénes van a ser los primeros que se van a vacunar, es decir, se va a hacer un ordenamiento bien prolijo para saber qué grupos dentro de los trabajadores de salud son los que más riesgo tienen y serán los primeros que se vacunan o los que más expuestos están porque son los que están trabajando en primera línea. O sea que ya se empezó a trabajar
con lineamientos que ya está enviando la provincia y que nuestro hospital está ajustando debidamente para llegar, cuando estén las vacunas, con la mayor organización posible en todo esto. Bien. Doctor, uno cuando escucha a determinados profesionales haciendo un análisis de cada una de las vacunas, nota que hay cierta incertidumbre y dudas todavía, ¿no? Con relación, por ejemplo, a la Sputnik. Ayer el doctor Claudio Zink en Telefe comentaba que esta vacuna, si bien viene con muy buena prensa, todavía está bastante floja de papeles porque no hay demasiada información y que incluso en la segunda etapa solamente se ha aprobado con hombres y no con mujeres. Esto genera dudas. ¿Se va a poder recibir mayor información con relación a esta vacuna? Porque está muy cerca la vacunación de acuerdo a los plazos que anunció el gobierno. Bueno, indudablemente todo lo que decimos o lo que se dice es por lo que se publica, no es porque tengamos elementos científicos en la mano, los médicos en general. Los otros días ya veníamos con tiempo anticipándolo, que había llegado a nuestro país a manos de la ADMAT un dossier, paper que decimos nosotros en investigación, de la vacuna Sputnik, que son 11.000 páginas. 11.000 Sí. páginas. Esas 11.000 páginas están siendo traducidas porque vienen, todos esos papeles vienen en inglés y en el idioma original, o sea, vienen en inglés y en ruso. Eso se debe traducir del inglés al español o del ruso al español, como quiera trabajarse ahí, y una vez que eso se hace, el ADMAT lo carga a su sistema y lo va analizando junto con sus científicos que tiene. En realidad, los dossiers o estudios científicos constan de 5 módulos, ¿sí? Los 3 primeros módulos que tienen, que son formalidades y detalles sobre el proceso de fabricación de la vacuna, esos 3 módulos son obligatorios traducirlos al castellano desde el origen, del idioma de origen o del inglés, y hay 2 módulos que no necesariamente tienen que ser traducidos, que son los estudios clínicos, donde ahí se hace esa traducción. O sea, imagínense ustedes el trabajo que significa traducir 11.000 páginas. Claro. Todo el grupo de traductores que tienen que estar habiendo, que eso debe ser técnico y científico muy prolijo. ¿Y a qué me refiero esto? Que para traducir algo de esta característica, generalmente no pueden intervenir 200 traductores. ¿Por qué? Porque a lo mejor 200 tienen distintos criterios en interpretar una palabra a otra. Se va haciendo con grupos reducidos, por parte, con alguien que después se llama un editor de traducción que va supervisando que todo coincida, porque una palabra que en la primera parte se interpretó de una manera y en otra de otra puede cambiar totalmente la interpretación final. O sea, la traducción es un tema sumamente prolijo, muy, digamos, ajustado a una cuestión técnica y con mucha reserva, donde quienes traducen tienen una reserva total de lo que están haciendo. Bien. Una vez que esa documentación se traduce, se debe catalogar técnicamente, primero la catalogan técnicamente antes de traducirla. Una vez que se traduce, es cargada al sistema del ADMAT, y esto más o menos lleva unos 30 días para dar un veredicto final. Esto ya el ADMAT lo viene haciendo desde mediados de noviembre, o sea que ADMAT va a dar su autorización probablemente mediados de diciembre sobre la vacuna Sputnik. Doctor, Mientras tanto, sí. La Sputnik cuenta con la autorización, el aval de la Organización Mundial de la Salud, la aprobación de la OMS. Lo está haciendo de la misma manera que lo está haciendo ADMAT. Ajá. Lo mismo que lo va a tener que hacer FDA de Estados Unidos si la quiere utilizar. Lo mismo si lo quiere hacer Comunidad Económica Europea a través del EMA. El EMA es el similar al ADMAT de acá. El EMA es el ente de medicamentos que hay y regulador de medicamentos en Europa. Se llama EMA. Entonces, eso también pasa por esos lugares y ellos están en la misma tarea que está haciendo el ADMAT con la traducción. Entonces, Bien. una vez homologado eso, saldrán las autorizaciones correspondientes. Se está hablando, por ejemplo, que Pfizer
está pidiendo que Gran Bretaña y la Comunidad Económica Europea los autoricen. Si de esa manera los autorizan rápidamente, para mediados de diciembre Pfizer estaría vacunando, sobre todo en Inglaterra y en algunos miembros de Comunidad Económica Europea. Es Claro. decir, esto no es algo tan sencillo y tan fácil que dice, compramos la vacuna, entra la vacuna. No, no, esto lleva un proceso donde debe haber mucha seriedad, mucha respuesta y van a haber idas y venidas de preguntas, porque los científicos nuestros que están en ADMAT tienen un muy buen criterio en cuanto a poder observar cosas que puedan leer en esos dossier o papers que llegan y decir, pero acá hay algo que a nosotros no nos cierra porque la fase 3 no fue totalmente completada. Entonces se le envía la pregunta esa al laboratorio Gamaleya, que en este caso es el que respalda la vacuna Sputnik, y ellos deberán responder a esa pregunta de la forma más coherente posible para que la autorización pueda avanzar. Bien, Lo que bien. pasa que es lo que resumimos siempre. Estamos sobre 11 vacunas probables que se van a autorizar en el corto plazo, pero todas son autorizaciones de urgencia. Si nosotros tendríamos que hablar con la prudencia y la seriedad que habría que ponerle a esto, en realidad, para poder empezar a vacunar tendríamos que dejar que transcurran no menos de 18 meses para tener seguridad sobre la vacuna. Pero estamos frente a una situación de urgencia y por tanto, en 9 meses vamos a tener la vacuna. 9 meses de que comenzamos nuestra pandemia. Fíjense Sí, sí. ustedes, otra vez para repetir, Víctor, que esto es muy interesante. Los grupos de voluntarios empezaron con la primera vacunación en agosto. La segunda dosis la tuvieron mediados de septiembre. Y cada uno de los voluntarios están sometidos cada 2 meses a estudios de laboratorio para ver respuestas de anticuerpos y respuestas inmunes. Y lo tienen que hacer durante 2 años. O Claro, sea, que los voluntarios van a estar dentro de 2 años sabiendo qué resultado tuvo la vacuna en ellos. Y los que claro. nos vamos a vacunar ahora, vamos a ir 4 meses detrás viendo si la vacuna da resultado o no da resultado, enfermándonos o no. Es un tema Claro. sumamente complejo. Sí, 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 sí. Sí, 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 es así, es así. No Pero obstante bueno, eso, yo creo que todos los laboratorios están trabajando con mucha seriedad, todos han intercambiado algunas, pero la base fundamental, ¿dónde radicó? Que China compartió el genoma del virus del COVID con todo el mundo. Si China no hubiese compartido el genoma del coronavirus, todavía no estaríamos hablando de vacunas en desarrollo. claro. Sí, sí. No, no, no le da la herramienta para avanzar. Exactamente. Ellos fueron los primeros que descubrieron cómo era el genoma del virus, característica y todo, y a partir de ahí empezaron a distribuirlo y compartir con los investigadores de todo el mundo y así se pudo empezar a encarar esto, unos con una técnica de una manera, otros con otra, unos con virus atenuados, como son las propiamente chinas, que son Sinopharm y Sinovac, que lo hacen con el virus atenuado, las llamadas vectoriales que utilizan adenovirus, una utiliza el adenovirus 26 y el 5 juntos, como el Sputnik, y otras utilizan solamente el adenovirus 5. Los días había un comentario que se había salido así, por eso tomémoslo lo mismo que usted me dice, yo respeto mucho al doctor Singh, pero él también transmite lo que él escucha, dice o lo que lee, Claro, parecido a lo que puedo hacer yo, o a lo mejor él tiene mejor información que yo, lo desconozco, pero, por ejemplo, el laboratorio Gamaleya había sugerido a otro fabricante de vacuna poner una dosis de un laboratorio y una dosis de ello, y que eso eventualmente potenciaría la producción de anticuerpos. Me parece eso, y perdón la expresión, un poco loco, ¿no? ujú, Porque vamos a poner un poquito de una y de la otra y vamos probando. Eso sería en una claro. cuestión muy experimental. Yo creo que, pero bueno, surgen muchísimas cosas que la verdad que confunden a la gente. Lo único que yo le quiero transmitir a la gente que es,
Las vacunas desde que empezaron a fabricarse han sido el elemento que permitió salvar muchísimas vidas en este mundo. Y creo yo, y estoy convencido, que hoy día siguen siendo lo único que nos puede evitar continuar con esta pandemia. Tengamos confianza que en todos los que trabajan hay seriedad, que hay dedicación, que hay voluntad de hacer el bien y no el mal, y de que lo único que se pretende es que el mundo vuelva a ser lo más normal posible como lo era antes de la pandemia. Tengamos confianza, yo tengo confianza, leo mucho, estudio mucho, les digo que me cuesta muchísimo entender muchas cosas porque son muy específicas de gente que está muy en el tema investigación y uno que está en el día a día, el trabajo de pacientes, diagnóstico, tratamiento y esto, lo otro, hay cosas que no las logramos comprender, pero vemos que van por un camino de mucha seriedad en el desarrollo y en el estudio de estas vacunas. Sin dudas. Muchísimas gracias, doctor. Mañana volvemos a contactarlo para conocer más novedades. Como no, Víctor, un placer como siempre y a la gente le digo, estemos expectantes que la vacuna falta poco, sigamos con los cuidados adecuados, con los protocolos, que ya nos falta cada vez menos para vernos cara a cara, sin barbijo, poder darnos un abrazo y compartir muchas cosas. Ojalá. Muchísimas gracias, doctor.